para eso es que estamos aquí. Amén. Y el Señor nos estaba enseñando esta mañana que el tiempo es de Él. Amén. Y nos lo recordaba ahora, hace unos segundos, que el tiempo es de Él. Y debemos enseñarnos a darle el tiempo al Señor y no estar ociosos. Porque cuando estamos ociosos es que vienen cosas que nos mueven de lo que el Señor quiere que hagamos para Él. Yo creo que todos sabemos el tiempo en que nos ha tocado vivir. Los que ya estamos no tan jóvenes como los más jóvenes, pues ya estamos prontos para irnos, de acuerdo a lo que la palabra nos dice que vivimos 70, 80 años máximo, ¿verdad? O sea que ya estamos pronto a dejar este mundo. Pero los que están jóvenes les va a tocar vivir tiempos mucho peores de lo que está pasando ahora. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos vivir en este mundo donde la inmoralidad, el crimen, llaman a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno? ¿Cómo podemos vivir en este mundo? Y el diablo está preparando todo, pero Dios está más preparado que él. Amén. Ahora nosotros somos los que tenemos que prepararnos para no dejarnos enfriar. Y en un mundo que es de maldad, de odio, de rencor, nadie respeta a nadie, que nosotros seamos todo lo contrario. Que seamos amables, atentos, corteses, afectuosos, que podamos ser tratables, seamos sencillos, porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor nos dijo en Mateo 24. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que ya lo dijo. Y estamos viendo cómo la gente que llenaba las iglesias se han enfriado. Ahora todo es tan fácil por internet, ¿verdad? Por el teléfono. Pero el Señor nos dijo que no dejemos de congregarnos. Y tenemos que estar muy atentos a esta palabra. Vamos a ponernos de pie y mientras se ponen de pie abran sus Biblias en el Salmo 51. Salmos 51. Vamos a leer solo un versículo. El versículo 17. Salmos 51, versículo 17 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, bendito Señor, por tenernos aquí reunidos. Estamos aquí porque hasta aquí nos trajiste tú con el deseo de bendecirnos. Y sé que el resto del día no será una excepción, sino que tú seguirás bendiciéndonos a través de tu palabra y a través de lo que tú nos enseñes en este día. Porque algo tendrás para nosotros, para nuestro espíritu, que nos llenemos, Señor, de ti, cada momento más y más. Yo te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí. Sé que sin ti nada puedo hacer, pero te ruego que tu Espíritu Santo tome control de este púlpito. Yo solamente abriré mi boca para que tú la llenes y que la palabra que salga toque los corazones y caiga en buena tierra y que dé fruto en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, hermano. A mí me llamó mucho la atención porque pues yo he leído mucho este capítulo, pero yo nunca había visto estas dos palabritas que hay en ese versículo detenidamente, ¿verdad? Contrito y humillado. ¿Qué es tener un corazón contrito y humillado? Cuando sentimos que hemos hecho algo que a Dios no le agrada, porque todos sabemos cuando hacemos algo que a Dios no le agrada y que hemos actuado en una forma que no es la voluntad de Dios en ese momento. Entonces sentimos el deseo de no volverlo a hacer. Yo no vuelvo a hacer eso que hice. Entonces sentimos tristeza. Le puede poner todos los adjetivos que quiera. Tristeza, se siente como triturado, machacado, derrumbado. ¿Ustedes se han sentido así alguna vez? ¿Quién no se ha sentido así? Porque aun cuando no conocíamos de la palabra de Dios, nosotros sabíamos que habíamos hecho algo malo, pero no nos sentíamos mal. Porque si me hacían un mal a mí, yo me sentía muy bien pudiendo devolverle en la misma forma que a mí me hicieron el mal. Uno era vengativo. Y si a mí me hacen mal, ¿por qué yo tengo que hacerle bien a la gente? Entonces, ahora es diferente. Tenemos el Espíritu Santo que nos reargulle de una manera como nunca antes. Cuando tenemos un corazón contrito y humillado, es allí que reconocemos nuestra condición delante de un Dios santo. Y sentimos que no somos nada sin Él. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Ya lo dije en la oración que hice antes. Sin Él yo no puedo hacer nada. Entonces, como seres humanos que somos, nos sentimos inferior a Dios. Yo no soy igual a Dios. Entonces, queremos obedecerle.
porque todo lo que soy, la vida, la salud, lo que tengo, todo viene, es por Él. Todo es por Él. El Salmo 51, todo ese salmo, el título de ese salmo en las Biblias dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y esto era el rey David. Él está expresando arrepentimiento después de que Natán le amonestó por lo que él había hecho con Betsabé, había pecado. Y viene la palabra, yo digo, por estar ocioso, por no dedicarle el tiempo a Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Estaba ocioso, estaba sin hacer nada, tranquilo, paseando, y pecó. Pero lo lindo es que cuando Natán le declara su pecado, le dice, la respuesta de él fue, pequé contra Jehová. Se reconoció. Nosotros, humanamente, a mí me dicen, hermanito Natanael, no vuelva a hacer eso porque lo que usted está haciendo no está bien delante del Señor, y entonces yo saco disculpas. Pero es que lo hice porque en el momento yo estaba preocupado, entonces sacamos disculpas. Y qué bueno sería que nosotros pudiésemos decir, de verdad, voy a tomar tu consejo, tu amonestación, y por lo menos voy a tratar de no hacerlo más. Cuando David dijo, pequé contra Jehová, él se reconoció de inmediato. O sea que en ese momento David tenía un corazón contrito y humillado a causa de haber reconocido su pecado. Todo esto lo podemos leer en 2 de Samuel, no para leerlo ahora, pero para que lo escriban y lo lean, por favor. 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. Porque allí Natán empieza diciéndole al rey, había un hombre que hizo esto malo. Entonces el rey dice, pero ¿cómo hay gente así? Ese hombre merece que lo matemos, merece la muerte, no merece vivir. Y después de que se desahogó, de que salió toda su ira en contra de ese hombre, de lo que el profeta le estaba diciendo, el profeta le dice en el versículo 7, tú eres aquel hombre. Ahí fue que él se arrepintió, reconoció. No se puso a decirle al profeta, pero ¿cómo me dices eso que yo? No, él lo reconoció. Él lo reconoció. Pero recordemos que toda acción que nosotros hagamos va a traer una consecuencia. Todo lo que hagamos hoy va a traer una consecuencia mañana.
Qué tremendo. Nosotros sabiendo eso, hacemos cosas que sabemos que a Dios no le gustan. Las consecuencias de David fueron para el resto de su vida, de su misma familia. Y el hijo que iba a esperar que estaba esperando Betsabé, le dijo el profeta, ese niño morirá, y murió. ¿Recuerdan al rey Saúl? Saúl hizo todo lo contrario que David. Cuando Samuel llegó a decirle, a recriminarle la desobediencia que ha hecho con Dios, la respuesta de Saúl fue, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová. Eso también está, si les gusta leer después, escribirlo, primera de Samuel 15. En el capítulo 15 está todo esto. Pero ya lo último, ya se disculpó. Temía al pueblo y consentía la voz de ellos. O sea que me obedecía a Jehová, pero consentía la voz del pueblo, porque el pueblo todo quería esto. Eso no es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es el que se quebranta, y la palabra quebrantar es llorar. Usted ha oído que dice, me quebranté cuando me dijeron esto, cuando un ser querido de uno fallece, muere, uno se quebranta, es que llora, que nadie puede, uno no sabe por qué, pero salen lágrimas de las entrañas, esto viene de adentro. La historia de David y de Saúl nos hacen reflexionar un poco. ¿En qué debemos reflexionar? Lo necesario que es reconocernos lo que hemos hecho, porque yo sé que he hecho. Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho. De pronto nadie lo sabe, pero yo lo sé. Yo lo sé. Eso es lo que se llaman pecados ocultos. Saúl fue desechado y David fue perdonado. Pero en medio de reconocer el pecado que él había hecho, sí pequé, su espíritu se quebrantó. La palabra quebrantar, originalmente en el hebreo, eso significa quebrar, romper, destruir, despedazar, aplastar, triturar. Así estaba el espíritu de David. ¿Alguna vez, yo pregunto, nos hemos sentido así delante de Dios? Ese es el corazón que Dios quiere, con el cual vengamos delante de Él para obtener el perdón de Él. Porque Él es el que nos perdona.
Yo no puedo venirle a decir al hermano, a la hermana, y quebrantarme ante ella y que me perdone, pero si no lo he hecho delante de Dios, no hay perdón. O sea que cuando sentimos esa tristeza, ese pesar, ese dolor por haber fallado a Dios, es una señal de que en nuestro corazón hay humillamiento y hay contrición, está contrito y humillado. Entonces provoca, cuando nos sentimos así, todo nuestro ser se humilla delante de Dios con un clamor profundo y un llanto de arrepentimiento genuino. ¿Ustedes creen que si venimos ante Dios en esa condición, Él va a despreciar esta súplica? No. Eso es lo que el salmista, lo que David dijo en este versículo que leímos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otro salmo el salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea que la palabra nos lo repite, nos lo dice de una manera, de otra, pero cuando hablamos del corazón no es allí donde llegan las arterias, no es mi ser interior, el cual a veces nos volvemos duros, como que debido a mi caminar por el mundo me he vuelto duro, como que nada me quebranta. Yo puedo ver llorar se muere, pasa en el mundo, y es lo mismo que llueva, que no llueva. Está lloviendo, para mí es lo mismo que no llueva, que haga sol, que haga frío, que haga calor, es como lo mismo. Se vuelve duro. No nos da pesar o sentimiento de ver un hombre tirado en la calle, con frío, tiritando, como nos ha tocado ver gente que se está pudriendo ahí en la calle, con llagas. Antes yo pasaba ligerito, pero ahora de verdad que le dan a uno deseos de llorar por esas almas que se pierden. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Clamarle a Dios, aunque sea aquí en mi caminar: Señor, ten misericordia de esta gente. ¿Qué más podemos hacer? Pero hay un dolor, sentimos algo. Contrito, ¿qué quiere decir contrito? Es igual, aplastado. Un espíritu quebrantado
Un corazón contrito y humillado es cuando nuestro hombre interior, todo nuestro hombre interior o voluntad se ha roto. Entonces nos reconocemos como somos. Entonces ya no hago lo que yo quiero hacer, sino que lo que Dios quiere que haga. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga aquí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer ahora? Orar, pedir una dirección al Espíritu Santo. Ya no hacemos las cosas por hacerlas a nuestra manera, sino como Dios me indica que las haga a través de su palabra, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dependemos de Dios. Ya no dependemos del sueldo que me pagan, ya no dependo de lo que me dan, sino que dependo de Dios, porque de Dios es que viene todo. De Dios viene todo. Ya no dependemos de nosotros mismos, que es que yo puedo, yo tengo el dinero para hacerlo. Entonces ya ese orgullo ya queda abajo, aplastado, a un lado, y nos hemos entregado a la voluntad de Dios. Amén. Eso es tener un corazón contrito y humillado. El Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Solo Dios nos puede perdonar. Y nuestro pecado queda cubierto. Pero para eso tenemos que llegar ante Dios. Entonces ya nunca se nos va a olvidar cómo vamos a llegar ante Dios. Con un corazón contrito y humillado. Recién que el Señor me trajo aquí a este lugar santo, que le doy gracias a Dios todas las noches cuando oro. Porque aquí conocí al Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Yo una vez fui a la lavandería en esos días. Y yo estaba, pues uno usa varias máquinas para lavar. Y yo estaba doblando una ropa acá y tenía una máquina secando. Y cuando yo oigo que una señora dice: ¿de quién es la máquina 4? La secadora. Entonces yo dije: mía. Pero yo terminé de doblar la ropa que yo tenía aquí, y cuando voy, la señora me ha sacado toda la ropa. Y así no es como yo la sacaba, porque se arruga, se me arrugaba. Entonces estaba seca toda, pero yo volví y la cogí de ese carro y volví, la metí a la secadora y le eché más dinero y la puse a dar vuelta. O sea que la señora se quedó. Pero ustedes no saben lo que en mi espíritu yo sentí. Porque el Señor me dijo ahí: pídele perdón. Y yo no le pedí perdón. No. Yo me fui para la casa cuando pude. En la casa yo me tiré en el piso cuando eso era alfombra así.
me tiré a llorar pidiéndole perdón a Dios. Nunca voy a olvidar eso, porque yo nunca hubiese sentido eso sin el Espíritu Santo en mí que me redarguyera. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto está en el Salmos 32, el 3 y el 4. Cuando hemos conocido la palabra y claudicamos, la mano de Dios como que es más fuerte en uno. Porque antes yo no lloraba por eso. No, yo no lloraba por nada. Ahora yo lloro nomás de estar aquí, de la felicidad. Tal vez por los años, que uno se vuelve como más sensible. Cuando uno está joven, pero los años como le han enseñado a uno tanto, y más estando en los caminos del Señor, pues uno se vuelve sensible. Los jóvenes como que no nos entienden. Pero bienaventurado el joven que entiende. Amén. Amén. Y que aprende de una persona que ha vivido tanto y le enseña. O sea que cuando ofendemos a Dios, como que sentimos la mano de Dios aplastándonos. Pero no es para dejarnos allá, sino para que te reconozcas. No podemos sentir gozo. Nada puede llenarnos. Hay un vacío en nuestro interior que solo Dios puede llenar. Amén. Amén. Y es allí cuando necesitamos acercarnos a Él con un ¿qué? Corazón contrito y humillado. Ah, qué lindo. Ya, digo, contrito y humillado. Aleluya. Contrito y humillado. Amén. David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32, 5, se acabo de leer. Es necesario que en nuestra oración seamos honestos con Dios, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Yo no tengo que irle a decir a nadie. Allí, donde estoy solo con Dios, allí humillarme delante de Él. Él sabe, Él conoce el corazón. Él conoce el corazón. Él conoce todo de nosotros. A Él no le podemos ocultar nada. Él nos hizo. Él nos hizo. El espíritu de David fue quebrantado. Ese corazón contrito y humillado lo empujó en ese momento a confesar el pecado que había cometido con Betsabé. Sí, he pecado. Dios quiere que todos seamos renovados. No de nuestra ropa, no de nuestro interior.
Y a Él le agrada. Yo creo que Dios se alegra cuando una ovejita que se había perdido regresa al redil. Pero a un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Las consecuencias fueron terribles para el rey David. A veces pensamos que, pues sí, pequé, Señor, y creemos que podemos salir libres del juicio, pero no. Viene una consecuencia. Pero a pesar de todo, Dios levantó nuevamente a David. Le dio otro hijo de la misma mujer de Betsabé. Ese hijo fue Salomón. Pero tuvo que pasar un proceso. Estaremos listos a pasar ese proceso. Job 14:7. Todos conocemos la historia de Job. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. No importa cómo nos vamos a sentir por un tiempo, pero hay una raíz. Vamos a retoñar. Solamente vamos a abonar esa raíz con la palabra. Vamos a regarla. Vamos a que retoñe nuevamente. En el versículo 8 y 9 de Job 14 dice, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere cortado, fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¡Aleluya! ¡Hay esperanza! ¡Gloria a Dios! Tenemos esperanza. El hombre sin Dios es cortado, pero el hombre que beba el Espíritu Santo de Dios puede ser renovado. Así que si hemos fallado a Dios, nunca olvidemos que un corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios. David podía ofrecerle a Dios, yo creo que todo lo que se ofrecía en esa época, todo. Pero David se dio cuenta que para Dios era mucho mejor que carneros, que lo que fuera, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y por lo tanto se lo ofreció a Dios implorando su perdón por el pecado cometido. Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Esto es música para danzar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos esperanza. Aleluya. Saúl y David. Se parece la historia de Saúl y David a la historia del fariseo y el publicano, ¿recuerdan? Que estaban en la iglesia y el fariseo, orgulloso, decía: yo no soy como ese publicano, yo pago los yo. Pero ¿qué decía el otro? No quería ni levantar sus ojos al cielo, por lo tanto golpeaba su pecho y le decía: Dios, Sé propicio. sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Jesús dijo: el recaudador de impuestos se fue a casa justificado, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nunca olvidemos. Yo pensé que iba a ser larguísimo pero ya acabamos. Recordemos siempre que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no lo despreciará. Amén. No olvidemos que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Abba, Padre. Proverbios 28:13. Y primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, esto lo sabemos todos de memoria, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Abba, y Padre. limpiarnos de toda maldad. Abba, papá. Aleluya. Para el hombre esto es imposible, pero con Dios, para Dios, todas las cosas Abba, son Padre. posibles. Aleluya. Aleluya. Bendito sea. Le doy muchas gracias a Dios porque me permitió estar aquí en este día y por poder haberles traído esta reflexión de la palabra. Amén.